Bienvenidos al Museo Nacional de San Carlos. Hoy vamos a dar un recorrido por la nueva exposición Retóricas de Modernidad y Desencanto, que hicimos en conjunto el Museo Nacional de San Carlos y la Academia de Artes. Pues bien, no me queda más que dejarlos con el coordinador de la Academia de Artes, Adolfo Mantilla. Hola, bienvenidas, bienvenidos a este recorrido de la exposición Retóricas de Modernidad y Desencanto en el Museo Nacional de San Carlos. Esta exposición tiene la finalidad de generar un proyecto o expositivo que permita un recorrido paralelo al recorrido de la colección permanente del Museo Nacional de San Carlos. La idea del proyecto se concibió justamente a partir de revisar el periodo temporal que cubre el recorrido de la colección permanente en el Museo Nacional de San Carlos y hacer un ejercicio derivado de alguna de las temáticas que se podrían identificar a lo largo del proceso de creación y desarrollo del arte europeo y evidentemente de su impacto en el contexto mexicano en el marco de la producción artística de la antigua Academia de San Carlos. Luego entonces la exposición Retóricas de Modernidad y Desencanto intenta hacer un recorrido a partir de una referencia central. Esta referencia central es la referencia a las alegorías. Las alegorías son definidas desde muchas perspectivas, digamos, ¿no? Como referentes simbólicos en algunos casos, en otros casos como parte de otra figura retórica como la metáfora, ¿no? Pero en sí mismas funcionan de manera sistemática para construir a partir de una representación visual referencias que tienen que ver con conceptos abstractos. Digamos que en general el uso de la alegoría en la cultura visual tiene que ver con la manera en la que los artistas o los creadores se apropian de referencias visuales, simbólicas, para construir atributos a referencias abstractas como las virtudes, los vicios, ¿no? Y demás elementos que conforman los sistemas axiológicos o los sistemas de los valores, digamos, sociales. En este sentido, una de las piezas que están en el recorrido del Museo Nacional de San Carlos es una que justamente está fichada en 1550, digamos, 5 años más, 5 años menos. Esta pintura de Peter de Kempener, que está titulada Las 7 Virtudes, ¿no? Genera una imagen múltiple que responde primero a establecer en dos planos de alguna manera, ¿no? Primero en el plano principal, en el frente, las 3 virtudes teologales y en el plano posterior las 4 virtudes cardinales. En conjunto, estas 3 virtudes teologales y estas 4 virtudes cardinales suman 7 virtudes, que son las que refieren al título de la pintura, y esta pieza se encuentra en el recorrido del Museo Nacional de San Carlos como una pieza clave para entender no solamente las técnicas pictóricas del siglo XVI, digamos ya de la transición del Renacimiento al manierismo, sino evidentemente las referencias y la manera en la que esta cultura visual, la cultura visual manierista o post-renacentista, construía elementos simbólicos o retóricos para afirmar los sistemas de valores, en este caso las virtudes. En consecuencia, esta pieza permite una conexión y al mismo tiempo una desviación hacia la exposición Retóricas de Modernidad y Desencanto. A partir de esta referencia de las alegorías, la exposición Retóricas de Modernidad y Desencanto empieza en una temporalidad, digamos, sincrónica a la pieza al momento en el que se hizo
se pintó la pieza, o Peter de Kempner pintó la pieza Las Siete Virtudes, es decir, 1550, justamente al final de la primera mitad del siglo XVI y al principio de la segunda mitad del siglo XVI. En este contexto comienza cronológicamente la exposición Retóricas de Modernidad, y lo que nos interesaba al equipo curatorial del Museo Nacional de San Carlos y a mí como curador de la Academia de Artes era justamente ir haciendo una revisión a lo largo del tiempo de las distintas maneras en las que se hacía uso de la alegoría. Entonces, decidimos justamente hacer un corte temporal en ese periodo de tiempo para de ahí llevar a la exposición hacia las alegorías que se produjeron en el contexto mexicano, sobre todo ya, digamos, en la última parte del siglo XX, es decir, la exposición está más o menos ocupándose del siglo XVI y hasta el siglo XX en términos cronológicos, en términos temporales, y está tocando distintos aspectos. Y uno de los aspectos principales que toca o con los que abre la exposición es que justamente ya en otro contexto, digamos, geográfico, pero en un contexto temporal, digamos, cercano, es cuando se construye en Holanda, ¿no? El círculo, digamos, o la escuela, ¿no? de gráfica de Heinrich Goltzius. Este artista holandés fue fundamental y fue un pilar para la construcción del grabado de la época, o el grabado manierista, digamos, en Holanda. En el caso, digamos, del Museo Nacional de San Carlos, hay varias piezas que hacen o tienen como referencia la autoría de Heinrich. Una de las piezas es una de las piezas con las que abre la exposición, que es una de las piezas de uno de sus aprendices, uno de sus alumnos, que es Jan Sanderdam, que tiene que ver con sí, otra serie de 7 referencias. En este caso ya no son las 7 virtudes, sino es más bien una serie que se titula 7 dioses planetarios y sus hijos. Esta serie también de 7 imágenes, digamos un poco a diferencia de la pintura de Peter que refería al principio, es que en la pintura de Peter, en la misma composición están las 7 virtudes, las 3 teologales y las 4 cardinales. En el caso de la serie que se asume, dibujó Heinrich y imprimió Jan, son 7 referencias a 7 dioses, evidentemente de tradición grecorromana, de tradición previa, digamos, al Renacimiento, pero que en el contexto holandés se usan para referir también alegóricamente a la manera en la que cada una de estas divinidades tiene un espacio de gestión social en el imaginario. Y el Museo Nacional de San Carlos tiene específicamente una pieza que es la que hace referencia a la manera en la que Júpiter preside sobre las artes liberales. Entonces, esta imagen que es significativa en el sentido en que registra la manera en la que en el contexto holandés del siglo XVI, ya justamente en la segunda mitad del siglo XVI, se configuraron referencias alegóricas a los sistemas de valores, en este caso particularmente a la referencia a las prácticas artísticas, nos permitió justamente encontrar en este objeto, en esta imagen, un principio rector para comenzar con la exposición. Sin embargo, esta no es la única pieza que tenemos en la exposición o que se integró en la exposición. Piezas de contemporáneos a Jan, ¿no? Como Jacob Matam, que también fue aprendiz de Heinrich, ¿no? En Holanda, se integran en el recorrido. Es decir, el recorrido tiene una importante representación de obras del círculo de Heinrich Goltzius en Holanda, representado por 2 de sus más importantes alumnos, Jacob Matam y Jan Sanderdam. En el caso de Jacob hay 2 piezas muy significativas porque, a diferencia de
las 7 virtudes que están en el recorrido permanente del museo, en el caso de Jacob se integraron referencias polarizadas, es decir, hay 2 ejemplos de vicios y 2 ejemplos de virtudes. Lo que nos interesaba justamente en el contexto del recorrido y en el contexto curatorial era marcar la manera en la que, digamos, en el transcurso del siglo XVI se afirman los sistemas axiológicos de la modernidad, es decir, la manera en la que a través de las representaciones alegóricas se afirman los vicios, las virtudes, es decir, las atribuciones positivas y las atribuciones negativas que tenía este sistema cultural. Entonces, está Jacob, está Jan y está Heinrich marcando por una parte esta tradición y por el otro lado tenemos una selección de obras de un artista francés posterior, Karl Audin, que hizo en alguno de sus viajes, registró y hizo copias de algunas de las referencias que están en las estancias vaticanas, sobre todo en 2 de las estancias de este complejo arquitectónico. Y lo que hizo Karl justamente es registrar de manera gráfica algunas de las referencias que se hicieron en aquel contexto de la mano de Rafael Sanzio y su equipo de trabajo. Rafael Sanzio fue comisionado para decorar o complementar, digamos, el programa iconográfico de las estancias, y nosotros tenemos en la exposición 2 referencias a este espacio, es decir, o 2 referencias a 2 espacios de este mismo complejo arquitectónico. Unas están registradas por Karl, que es un artista francés que recupera esta tradición renacentista de las alegorías, y otra es justamente también reproducciones o réplicas que se hicieron posteriormente a partir de la configuración simbólica y alegórica de una de las bóvedas de las estancias vaticanas. Entonces, como comentaba, otro de los espacios simbólicos, alegóricos que está registrado en la exposición es el que tiene que ver con el complejo alegórico que pintó Rafael Sanzio en una de las bóvedas de las estancias romanas. Nosotros tenemos en la exposición, como parte del acervo del Museo Nacional de San Carlos, 4 representaciones, y son efectivamente las 4 alegorías que están en esa bóveda en el espacio vaticano. Son una alegoría de la filosofía, otra de la teología, otra de la poesía y otra de la justicia. Y estas 4 referencias alegóricas las pintó Rafael Sanzio en relación al complejo mural que está en el perímetro de la estancia. Estas obras gráficas forman parte, como comentaba, del acervo del Museo Nacional de San Carlos, y son hechas por 2 artistas italianos ya en pleno tránsito, digamos, hacia el siglo XVII. Entonces, este referente que permite construir una conexión con la pintura de Peter de Kempner, que está en el recorrido permanente, la pintura de las 7 virtudes, y su desplazamiento o el emplazamiento de esta referencia a las alegorías o a las virtudes o a la representación de los valores de la cultura moderna renacentista y manierista, se va viendo reflejado o registrado en la primera parte del proyecto expositivo con, por una parte, el círculo en torno a Heinrich Colzius en Holanda, por otra parte, el efecto de los trabajos realizados por Rafael Sanzio en las estancias en Roma y su repercusión en el contexto, digamos, de Francia y en el caso de Italia.
Como les comenté al principio del recorrido, esta referencia a la pintura de Peter de Kempner es fundamental para el desarrollo conceptual de este proyecto. Cuando estuvimos diseñando las reuniones de trabajo para trabajar con el guión curatorial, encontramos justo, como les comenté, en el referente alegórico un espacio importante para trabajar con los acervos del Museo Nacional de San Carlos y de la Academia de Artes. Luego entonces, un otro componente del recorrido, digamos, expositivo o de la exposición tiene que ver con, como les comenté ya antes, en el contexto de la transición del siglo XVII al siglo XVIII, ver la manera en la que se reconfigura el uso de la alegoría en la pintura, en la gráfica, en la escultura, en el contexto no solamente europeo, sino ya, digamos, posteriormente ver su repercusión en la pintura visual y en el arte mexicano. En este sentido, la exposición en este otro bloque que les voy a comentar también recupera de esas 7 virtudes las 3 teologales y las 4 cardinales que están registradas en la pintura de Peter. Vuelve a haber un registro de esas referencias. Entonces, como les comentaba, en el recorrido también hay una referencia al círculo de Peter Paul Rubens y algunos de los pintores cercanos, ¿no?, a la escuela de Rubens. En el caso del acervo y la colección que resguarda el Museo Nacional de San Carlos, se encuentran 3 obras, una de Victor Poet, chico o segundo, ¿no?, o el joven, y otra de Jan Ikens, que es otro artista nacido en Amberes. En este contexto también es posible identificar cómo hay todavía una repercusión del uso de las referencias a las virtudes o a las 7 virtudes que registra la pintura de Peter. Estas referencias en torno a la escuela de Peter Paul Rubens también tienen una asociación o encuentran un punto de conexión con la pintura de Peter de Kempner. Las 7 virtudes que pinta Peter de Kempner están, como les comenté, segmentadas en las 3 teologales y las 4 cardinales. Y ya en el transcurso del siglo XVII, siglo XVIII, XIX y hasta el siglo XX, la exposición encuentra puntos de referencia con muchas de estas figuras alegóricas. En su caso, evidentemente, Jan Ikens también, a partir de una serie de trabajos elaborados o comisionados a Peter Paul Rubens, hace la referencia nuevamente al triunfo de la fe, una de esas 3 virtudes teologales que están referidas desde la pintura fichada en 1550 y pintada por Peter de Kempner. Otra de las virtudes teologales es la esperanza. Entonces, tanto la esperanza como la fe vuelven a registrarse por artistas como Jan y artistas como Andrea Pozzi, que es otro artista italiano, que un poco más tardío, digamos, o posterior a Jan Ikens, que es al que hago referencia cuando hablo del triunfo de la fe, ¿no? Vuelve a darnos pauta para ver de qué manera en el siglo XVII y en el siglo XVIII se vuelve a registrar la afirmación sobre estas referencias teologales, e incluso en el caso del arte mexicano del siglo XX hay una pieza de Jorge González Camarena que justamente se titula La canción de la esperanza. Entonces, ya en el contexto, evidentemente, de la revolución en México, o en el imaginario, digamos, ¿no?, más bien posrevolucionario,
Jorge González Camarena hace una construcción retórica sobre la esperanza ya muy afincada en el contexto mexicano. Aquí ya la exposición empieza a tener importante o muy marcado el vínculo entre la producción artística europea y la producción artística en México, porque otra de las cuestiones que intenta hacer la exposición a través del recorrido es ver cómo se van engranando y se van modulando el uso de las alegorías en la tradición europea y después en la tradición mexicana. Y uno de los casos específicos importantes es Enrique Guerra, que se formó en la antigua Academia de San Carlos como escultor, y a lo largo de su carrera desarrolló muchos trabajos, pero nosotros tenemos en sala dos ejemplos de su trabajo, digamos dos bocetos de proyectos escultóricos de Enrique Guerra, y también referencias a un grupo escultórico sobre las 4 virtudes cardinales que ya he referido, y que se encuentran 3 todavía en un parque en el centro de la ciudad de Jalapa y una aquí en la Ciudad de México. Entonces, nuevamente esas 4 virtudes cardinales registradas por Peter de Kempner están registradas en el caso de la escultura ya en México, trabajada por Enrique Guerra. Así, la exposición ya está en una parte del recorrido temporal muy avanzado, digamos, ya estamos en el siglo XX, y ya estamos también haciendo referencia a trabajos de artistas formados en el contexto mexicano. En 1787, Immanuel Kant publica La crítica a la razón pura. En este compendio, Kant habla acerca de cómo es que percibimos las cosas, es decir, lo que él dice es que nosotros nunca conocemos los objetos en sí, a lo que él le llama la cosa en sí, sino que por medio de nuestras percepciones y junto con la razón empezamos a intuir qué es lo que tenemos enfrente. Kant lo que propone es que podemos darle una vuelta a todo esto, a lo que le llama el giro copérnico, es decir, las cosas no existen si nosotros no las nombramos o no las hacemos propias. Esto es muy interesante porque desde la antigua Grecia ellos ya sabían acerca de esto y hablaban acerca de las cosas, de cómo es que nosotros le dábamos un significado a las cosas, porque vamos a poner, por ejemplo, una escultura. Una escultura puede ser un pedazo de piedra, puede ser un pedazo de mármol, pero nosotros le damos un significado, nosotros decimos qué es lo que va a ser. Los antiguos griegos no querían hacer esculturas, por ejemplo, cuando hablaban de personas o cuando querían representar al ser humano, no era exactamente fiel a la realidad, sino que por medio de cánones estéticos que tenían mucho que ver con las proporciones, creaban estas esculturas. Y esto tenía que ver también, obviamente, con la moral y la ética. Ellos hablaban acerca del justo medio. En la medida en la que algo era armónico y proporcional, había un justo medio entre la belleza y la estética, había una armonía. Esto es bien importante, porque aquí nos vamos dando cuenta cómo todo lo que está a nuestro alrededor tiene un significado. En el caso de las esculturas, no solamente se han utilizado para adornar los pasajes o las ciudades, más bien, sino que siempre tiene un significado y tiene mucho que ver con el poder. ¿Qué te quiere decir el gobierno? ¿Qué te quiere decir? Esto tiene mucho que ver con el poder hegemónico. ¿Qué te quieren decir a partir de estas esculturas y qué es el mensaje que estas tienen? Una de las obras que tenemos aquí es la Columna de la Independencia. Este proyecto se comienza a gestar en 1850, cuando el entonces presidente Antonio López de Santa Anna decide convocar un concurso. Será Lorenzo de Hidalga quien sea el ganador de este concurso y le pide a su amigo, el escultor Manuel Vilar, que sea el dibujante. Aquí podemos ver perfectamente cómo se combinan dos culturas, la cultura indígena y la cultura española, por medio de estas dos figuras que se encuentran en la base de la columna. Por otro lado, a las alturas se encuentra la Victoria alada, quien sostiene en laureles una corona y por otro lado un pergamino. En este pergamino están todas las garantías
garantías individuales que tenía que dar la nación. Desafortunadamente, este proyecto no se lleva a cabo, pues estaba proyectado para realizarse en la Plaza de la Constitución. Iba a ser una plaza central muy bonita, tenían ya pues todo el proyecto arquitectónico y escultórico ya muy puesto para que esta plaza pudiera ser la más grande de Latinoamérica y la más hermosa de Latinoamérica. Sin embargo, muchos movimientos sociales no permitieron que se llevara a cabo y solamente se construyó una muy pequeña parte que iba a ser la que iba a sostener la base de esta columna. Esta base se conoce coloquialmente o internacionalmente como Zócalo. Es así que los habitantes de la Ciudad de México empezaron a llamar este lugar Zócalo. Mucha gente se quedaba de ver en el Zócalo y es como poco a poco se empezó a nombrar esta parte de la ciudad como Zócalo. Hasta hoy en día conocemos el centro de la Ciudad de México como Zócalo e incluso en algunos estados también le llaman al centro Zócalo, pero es precisamente por esta parte que quedó de la columna de la Independencia. Va a ser hasta el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando se le va a encargar al arquitecto Antonio Rivas Mercado concluir la columna de la Independencia, o más bien comenzar la columna de la Independencia, pero como se podrán dar cuenta, Antonio Rivas Mercado, por supuesto que se basa en la columna que había proyectado Lorenzo de Hidalgo. Es muy importante hablar de los proyectos escultóricos del siglo XIX, porque hoy en día hay toda una discusión acerca de los monumentos y qué tienen que darnos los monumentos. Tan solo tenemos que hablar acerca de lo que ha sucedido con Colón y la figura de Colón. ¿Qué significaba en el siglo XIX? Significaba el avance, significaba la tecnología, porque claro, este hombre no solamente llega a América, sino que traza una ruta para que lleguen los españoles a América, que podrá ser muy discutido, pero finalmente esto va a repercutir en muchísimas cuestiones. Tan solo nos podríamos ir a una muy fácil de identificar como la comida. ¿Qué sería hoy en día de la comida europea si no fuera por la papa, por los chocolates, por el tabaco incluso, que es lo que se encuentra en este territorio? Entonces, la figura de Colón es una alegoría del adelanto, es una alegoría de la revolución tecnológica, de la revolución de ideas, del cambio de paradigma, y eso es lo que simboliza Colón. No simboliza a este hombre que llegó, sino que simboliza el adelanto de la humanidad, y que tiene mucho que ver con este pensamiento que se venía gestando ya desde el siglo XX, desde el siglo XVIII, y que en el siglo XIX toma totalmente su cauce, y que bueno, lo podemos ver sobre todo en la arquitectura neoclásica. Es exactamente lo mismo, retomar estas ideas griegas de los símbolos. Es por eso que las ciudades las tenemos que aprender a leer y darnos cuenta que todas estas figuras no solamente representan a ciertos personajes, sino que les quieren decir algo más. Y también va a haber una crítica acerca de qué es un monumento. Un monumento guarda memoria. Y aquí tenemos otro de los grabados importantes de esta exposición, que se crea en el Taller de la Gráfica Popular. El Taller de la Gráfica Popular nace en 1937, ya en el siglo XX. Artistas querían protestar acerca de todo lo que estaba sucediendo, y esta protesta no querían que solo quedara en muros o que quedara en cuadros que se iban a casas y nunca podían ser vistos, sino que por medio del grabado se dieron cuenta que podían difundir todas estas ideas, porque no solamente había una pieza única, sino que es la época de la reproducción. Walter Benjamin nos habla mucho acerca de esto y cómo la reproducción va a cambiar la forma en la que nos vamos a comunicar. Pues bien, el Taller de la Gráfica Popular hace muchas críticas, y aquí tenemos esta obra que lleva por título Muñecos. Imagínense nada más ya lo que nos está queriendo decir el artista. Por un lado vemos 4 personajes de pie y uno que aparentemente es una persona embalsamada, se encuentra en el suelo. Estas 4 personajes son muñecos, son manejados, son ocupados para crear ciertos discursos. ¿Y qué vemos aquí? La Estatua de la Libertad, un símbolo, un monumento solamente reducido a un muñeco, a algo que se usa como títeres. Y esta era la gran crítica que estaban haciendo en este momento sobre los monumentos, sobre todo lo que adornaba la Ciudad de México. Solamente eran esto, muñecos. Hoy en día podemos resignificar todos estos monumentos
pero a partir del conocimiento de ellos, en la medida en la que nosotros sepamos qué nos quieren decir, qué nos querían decir en el siglo XIX, hoy podemos darle un nuevo significado y entenderlos. Y esa última parte del recorrido es la que permite también registrar con mayor contundencia la manera en la que el uso de estas alegorías o la apropiación de los referentes alegóricos de la modernidad temprana, me refiero justamente al siglo XVI o al punto temporal en donde comienza la exposición, como se los comenté al principio, es decir, un referente de la primera mitad del siglo XVI hacia el último cuarto del siglo XX. Ya en este contexto, ese uso de afirmaciones sobre los valores de la modernidad se van construyendo, digamos, afirmaciones en algún sentido desencantadas. En algún sentido son alegorías que ya tienen que ver con el cuestionamiento o la puesta entre paréntesis o la puesta en crisis o el cuestionamiento respecto de esos valores modernos. De ahí la referencia de retóricas de modernidad y desencanto. Lo que nos interesaba ver justo cómo la construcción retórica de los valores de la modernidad en el siglo XVI a través de la cultura visual sistemáticamente sigue apareciendo en la creación artística y los lenguajes artísticos europeos y mexicanos, pero ya prácticamente en el siglo XIX y la transición del XIX al XX empieza a haber destellos del uso de referencias a alegorías del dolor, o por ejemplo ya hay obras de artistas norteamericanos que forman parte de la Academia de Artes como Jules Heller, que tiene una alegoría sobre la justicia, entonces vuelve a hacer referencia a una de las virtudes cardinales, pero ya desde una perspectiva más desencantada en el sentido de la propia decepción que construye el proyecto de modernidad en su trayectoria. Y una de las referencias importantes y capitales para la exposición es justamente el complejo alegórico desarrollado en un par de trabajos de Juan O'Gorman, sobre todo específicamente en una pintura que él mismo refiere como una pintura que tiene que estar construida alegóricamente a partir de dos referencias, el dinero y el poder, pero que después refiere como una síntesis de nuestra maravillosa civilización. En este complejo alegórico, Juan O'Gorman prácticamente que asimila toda una tradición alegórica de 5 siglos para poner en crisis los principios y los valores de los sistemas axiológicos de la modernidad. Y esta pintura particularmente toma como de referencias dos documentos, digamos, ¿no? Dos textos. Uno es la novela 1984 de George Orwell y el otro es el libro publicado por el filósofo Oswald Spengler que refiere a la decadencia de Occidente, es decir, entre Spengler y Orwell, O'Gorman encuentra un punto de crisis de los valores de la modernidad, ¿no? La decadencia de Occidente y 1984, y a través de esos dos referentes produce una imagen potentísima que da cuenta de un modelo ya de desencanto respecto a los valores de la modernidad. Pero no es el único artista que trabaja, digamos, estas referencias. Prácticamente la exposición permite ver cómo
en el transcurso del siglo XX hay ya sistemáticamente una cultura visual que cuestiona esos valores que en el Renacimiento y en la modernidad temprana se afirmaron como los sistemas o los elementos axiológicos de la cultura moderna occidental. Otro ejemplo es el ejemplo de un trabajo de Leopoldo Méndez, ¿no? Generado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde hay ya una imagen de una crisis de los valores modernos occidentales en el contexto específico de la Segunda Guerra Mundial y, digamos, de la expansión, ¿no?, del racismo, y que para Leopoldo Méndez se funciona como una imagen, digamos, distópica, o en algún sentido incluso apocalíptica, de algo que le podría pasar al país en aquel momento, conforme a las circunstancias históricas, políticas de la época. Entonces, la exposición trata de encontrar caminos múltiples, como ustedes ya lo pudieron identificar. Nosotros hicimos solamente 3 caminos, o tratamos de construirles 3 aspectos referenciales de la exposición, pero prácticamente el recorrido en sí, aunque tiene una implicación cronológica, porque estamos incluyendo piezas del siglo XVI al siglo XX, las relaciones entre las alegorías y los trabajos y los lenguajes artísticos son múltiples. Entonces, la exposición encuentra posibilidad de articulaciones diversas, ¿no? Y la idea justamente es que a través de estas articulaciones múltiples el público pueda explorar y reflexionar sobre, como lo comenté en un principio, sobre el uso de la alegoría como recurso de representación en la cultura visual o en las artes visuales. Es decir, el fin de la exposición o el objetivo de la exposición es, por una parte, encontrar un camino paralelo al recorrido permanente, aprovechando los acervos del Museo Nacional de San Carlos y de la Academia de Artes, y también al mismo tiempo hacer una exploración, una revisión del uso de la alegoría en los lenguajes artísticos desde el siglo XVI hasta el siglo XX, integrando artistas de múltiples contextos geográficos, es decir, artistas alemanes, artistas franceses, artistas italianos, artistas de los Países Bajos, artistas norteamericanos y artistas mexicanos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche de museos. Esperamos que el recorrido haya sido de su agrado y esperamos también que, en cuanto sea posible, visite la exposición. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues no me resta más que darle las gracias en nombre de todo el equipo del Museo Nacional de San Carlos y de la Academia de Artes. Los esperamos en nuestra siguiente noche de museos. Gobierno de México.